Maravilloso. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo. Este que les habla es el hermano José Bonilla, por la gracia del Señor, superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Barrio, Aceitunas de Moca, quien pastorea el reverendo Samuel Carreras. En esta tarde del Señor vamos a estar trabajando el estudio bíblico bajo el tema Estudio de las Escrituras, pero quiero hablar algo rapidito y esto, ¿verdad?, para dejarlo para la posteridad, a beneficio de nuestros hermanos de nuestra iglesia de Dios Pentecostal de Aceituna. Así que pues, si alguien ve este video y no le interesa, ¿verdad?, esta parte que voy a hablar, cuando lo vea en diferido, me refiero, ¿verdad?, cuando vea este video en diferido, lo puede adelantar quizás en minuto 3 o minuto 4, donde iniciaremos formalmente la lección bíblica. No obstante, pues quiero comunicarlo a los hermanos que ciertamente estas lecciones bíblicas que nosotros estamos compartiendo son, no se nos dieron un expositor, ¿verdad?, como nosotros estamos acostumbrados. Y este sector está dentro de las limitaciones. Por lo menos he tratado de semanalmente enviarle en formato PDF las lecciones bíblicas semanalmente, ¿verdad? Por ejemplo, esta lección que corresponde a la número 7 en el leccionario nuevo que se nos dio en forma virtual o electrónica, no tenemos en formato en papel. Y de esta manera, pues sé que estamos un poco limitados en esa parte y este es el medio que tenemos para poder llegar eficazmente a todos nuestros hermanos y hermanas en la fe. Sabemos que no es perfecto y estamos conscientes de que no necesariamente estamos llegando a todos. Y aquí pues requerimos la ayuda y la colaboración de cada hermano, cada hermana en la fe que tiene esta facilidad de poder ver estos videos, de poder usar Facebook, usar la tecnología y ver de qué manera me pueden colaborar con el Departamento de Educación Cristiana para identificar a aquellos hermanos, ¿verdad?, entre su familia, aquellos hermanos que realmente pues no son duchos en esto de la tecnología, no manejan esto de la tecnología y de alguna manera ustedes puedan servirnos de portavoz y ayuda para poderles llevar esta lección a ellos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, se me ocurre que un día, pues, si es un familiar que usted tiene confianza y que visita, ¿verdad?, que no, con esta situación del coronavirus, pues no hay, puede establecer los mecanismos, porque son personas principalmente de la familia, ¿verdad?, que usted acostumbra a visitar y estar en comunicación, pues ver de qué manera, cómo puede compartir esta lección bíblica con aquellos hermanos que usted sepa que no le está llegando. Pues esperamos en el Señor que en algún momento podamos reanudar los estudios bíblicos en la iglesia, pero eso es algo que por ahora no está sobre la mesa y esperamos en el Señor pues, seguir trabajando este medio y maximizar lo más posible que a través de este medio podamos seguir llevando los estudios bíblicos, pues, y pues ustedes puedan ser beneficiarios de esa bendición. Igualmente, para los hermanos que me ven y son de los que están en mis contactos en WhatsApp y que a su vez, ¿verdad?, yo les comparto las lecciones y mucho de este material, compartan, ¿verdad?, comparte esta página a otros de sus contactos. Yo no tengo a todos, pero usted pues, puede hacerme ese favor, ¿verdad?, de compartir este video y todo lo que es las lecciones bíblicas con sus contactos. Así que pues, dicho eso, nos gozamos en manera especial nuevamente, ¿verdad?, para los hermanos que se acaban de conectar y cualquier amigo que ya sea de mis contactos de Facebook u otro amigo que no sea de nuestra iglesia. Este es el hermano José Bonilla, por la gracia del Señor, el superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Barrio Aceitunas de Moca, quien pastorea el reverendo Samuel Carreras, quien saludamos, que se ve la que me está colaborando allí con diseminar este video. Así que le saludamos en el amor de Jesucristo y le damos las gracias, ¿verdad?, por la asistencia que siempre nos da. Así que nuevamente, amados hermanos, les dejo saber
Vamos entonces a comenzar la lección bíblica e ir trabajando todos los pormenores. Alabado sea Dios. Denme un segundito por aquí. Amén. Pues saludamos a los hermanos que se van conectando, ¿verdad? Y quiero decirle, amados hermanos, antes de proseguir, que si alguno de ustedes, ¿verdad? Para hacer esto más interactivo y más interesante, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, la puede hacer. Yo tengo la manera aquí de ver las preguntas y sus comentarios en línea. Y si quiere hacerle algún comentario, ¿verdad? Relativo a lo que estamos hablando, hágalo, ¿verdad? En confianza. Solamente, ¿verdad? Un comentario pertinente a la lección, ¿verdad? Y un comentario que lo recibimos con mucho gusto, siempre y cuando esté enmarcado en lo que estamos hablando. Y no tendríamos problemas de pasarlo al aire, ¿verdad? Y comentar. Y también si tiene alguna pregunta relevante al tema, la puede hacer. Y yo tengo la facultad aquí de verlas y poderlas, algunas de ellas, trabajar. Así que para hacer esto, ¿verdad? Un poquito más interactivo y pues hacerlo más interesante. Así que siéntase en la libertad de poder hacer cualquier pregunta o también hacer algún comentario, dejarnos, ¿verdad? Sus palabras de saludo y algunas veces, ¿verdad? Las estaremos mencionando a lo largo de esta transmisión. Bien, pues formalmente vamos a comenzar la lección bíblica. Como les dije, lleva por título o por tema el estudio de las Escrituras. Este estudio bíblico que vamos a estar comentando, trabajando en esta tarde del Señor, tiene, ¿verdad? Lleva como afirmación fundamental que no es otra cosa que un pensamiento, una base, un pensamiento básico, ¿verdad? Una base bíblica y un pensamiento base que es importante que lo tengamos presente a lo largo de todo lo que vamos a hablar, porque todo este estudio pues, está enmarcado en esta afirmación fundamental. La afirmación fundamental dice así: el estudio de las Sagradas Escrituras vivificará a los creyentes. Repito, el estudio de las Sagradas Escrituras vivificará a los creyentes. Y como el versículo para meditar está atado a esa afirmación fundamental, antes de, ¿verdad? De hablar algo sobre ello, ¿verdad? Vamos a ver ese versículo para meditar, que se registra en el Salmo 119, verso 25. Dice así, ¿verdad? La palabra: vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Y amados hermanos, antes de hablar algo, quiero comentar sobre ese término vivifícame. ¿Verdad? El término vivifícame, según como está escrito en ese Salmo 119, versículo 25, según el diccionario Strong, esta palabra viene de la palabra vivifica, que viene de la palabra hebrea hayá, que significa vivir, ¿verdad? Y en algunos de sus sinónimos se encuentran avivar, infundir, reanimar, resucitar, revivir, vivificar. O sea que todo lo que envuelve, la carga que envuelve este término, esta palabra vivifica. De otra parte, el diccionario Vine anota que la palabra vivifícame o vivificar viene de la raíz básica del verbo tener vida, por lo que puede significar tener vida, dar vida o reavivar. Así que con eso en mente y recordando también que la palabra del Señor, cuando habla del concepto vivir, lo lleva un poco más allá, lo lleva más allá que simplemente la propia existencia física, sino que lo lleva a hablar por esta parte de la existencia que nosotros tenemos como alma y espíritu que llevamos dentro. Así que sabiendo que en nosotros vive ya sea un alma y un espíritu, el cual también como el cuerpo lo debemos alimentar para su subsistencia, para mantenerlo vivo, para mantenerlo funcional, también el alma y el espíritu necesitan de esas sagradas escrituras para tener esa vida, para tener esa vitalidad, para tener esa fuerza, para la acción, para el propósito de Dios. Así que la palabra, ¿verdad? En el Salmo 119, verso 25, habla de vivifícame según tu palabra, como elemento esencial, como elemento necesario para nuestra vida, como respirar, como comer. Las Sagradas Escrituras están en ese nivel y aún mayor en nuestras vidas de importancia. Necesitamos de la palabra del Señor, necesitamos, ¿verdad? Cada día en base diaria
esa exposición, ese sumergirnos en la palabra del Señor, recibir de ella, recibir la enseñanza de ella, es esencial para nuestras vidas, es imperativo para nuestras vidas como cristianos. O sea, aquí estamos hablando primeramente, ¿verdad?, del pueblo cristiano que le sirve al Señor, que camina, pero si hay algún amigo que no le sirve al Señor y que está escuchando esto que estamos hablando, definitivamente, amado amigo, la palabra nos enseña que cuando uno no está en el Señor y anda en delitos y pecados, es como si estuviera muerto. Pero qué bueno cuando uno reconoce a Jesucristo como el único y exclusivo Salvador y viene a Él y comienza, ¿verdad?, a caminar con Él. Eso es un proceso de pasar de muerte espiritual a vida. Alabado sea el nombre del Señor. Así que los que hemos venido por medio de ese reconocimiento del Señor y nuestra aceptación del Señor y nuestra decisión de seguirle y servirle, estamos en el Señor, necesitamos cada día de esa base bíblica, de ese recibir, esa exposición a la palabra, ese encuentro con la palabra del Señor para poder mantenernos vivos espiritualmente y no solamente vivos espiritualmente, sino un crecimiento cada día, un fortalecimiento. Esto es un proceso de ir madurando. Así que saludamos a la hermana Ada Nicole que nos ve, ¿verdad? Así que Dios te bendiga, hermana Ada Lisboa. También saludamos al hermano Moisés Valentín que nos deja saber que nos están viendo. Muchas gracias, ¿verdad, hermano? Pueden ahí dejarnos sus saludos y ¿verdad?, siempre acá los mencionaremos. Amén, amados hermanos. Así que vamos entonces ¿verdad?, habiendo reflexionado en lo que es ese versículo para meditar, recordando, ¿verdad?, que el estudio de las Sagradas Escrituras vivificará a los creyentes. Ese término Sagrada Escritura tiene que ver con que la palabra del Señor son sagradas, o sea, no es cualquier libro más, son unos escritos antiguos, sagrados, inspirados por Dios, no es cualquier libro más. Podemos leer cualquier libro, pero eso no va a tener un efecto de vivificarnos como lo va a tener la palabra del Señor. Amén. A modo introductorio de lo que vamos a estar hablando, porque precisamente bajo el tema, el estudio de las Escrituras, vamos a estar mirando, yo creo que es imperativo, amados hermanos, seguir recordando estas cosas. Pablo habla en la palabra, ¿verdad?, que es menester a veces recordar algunas cosas. Esto lo hemos hablado muchas veces en la iglesia, pero hay que seguirlo repitiendo y repitiendo. La importancia del estudio de la palabra del Señor, la importancia de sacar nuestro tiempo para estudiar la palabra del Señor. El estudio de la palabra de Dios debe ser una tarea primordial en la vida cristiana, ¿verdad?, en la vida de cada creyente. Se trata de una disciplina espiritual. Vamos a hablar un poco sobre lo que es disciplina espiritual. Esa disciplina espiritual que debe fortalecer la vida cristiana. Vamos a hablar rapidito sobre disciplina espiritual. Cuando hablamos de disciplina espiritual, se refiere a aquellos comportamientos que aumentan nuestro crecimiento espiritual. Una vez venimos a Cristo, no es cuestión de sentarnos ahí en un banco a echarnos fresco. Hay que tener unos comportamientos, hay que, ¿verdad?, pedirle a Dios que nos ayude a tomar unas acciones, unas actitudes y unas acciones en nuestra vida que nos muevan en la dirección del crecimiento espiritual, que nos permitan crecer hacia la madurez espiritual. Nosotros no podemos quedarnos toda la vida, como hablaba Pablo, como niños fluctuantes. Nosotros tenemos que madurar, llegar a una adultez espiritual, que claro está, esto es un proceso continuo. Nunca vamos a llegar en este cuerpo a toda la perfección, pero en lo poco que falta para el retorno de Cristo a la tierra, mientras caminemos en estos caminos, tenemos que tener una vida de crecimiento, de poder en poder, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el propósito de la disciplina espiritual es el desarrollo de nuestro ser interior, que ha sido transformado por Cristo en la salvación, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que disciplina espiritual son aquellos comportamientos que aumentan nuestro crecimiento espiritual. Y básicamente, amados hermanos, lo básico en la disciplina espiritual, pues, es lo que se conoce como, por ahí, ¿verdad?, como BOA, Biblia, oración y ayuno, ¿verdad? Esas son las disciplinas espirituales más importantes, ¿verdad?, o más conocidas
básica, ¿verdad? En ella pues descansan otras cosas que podemos hacer para el Señor. Así que leer la palabra, estudiarla, no solamente leerla por encima al papagayo, sino sentarnos con ella con tiempo para leerla. Aunque nos sentemos a leer un solo capítulo en el día, pero que ese rato sea enriquecedor, meditar de la palabra del Señor. La oración, porque es el tiempo que tomamos para hablar con Dios, para comunicarnos con Dios. La palabra dice orar sin cesar. Y pues el ayuno, que son momentos que podemos sacar para retirarnos con el Señor, retirarnos de todo, para tener ese encuentro con el Señor personal, para precisamente potenciar el tiempo de oración y potenciar también el estudio de la palabra, ¿verdad? Porque usualmente cuando ayunamos solemos combinar la oración con la lectura de la palabra, el estudio de la palabra en un retiro. Así que eso es lo que tiene que ver con disciplina espiritual. Así que se trata de una disciplina espiritual, lo que es el estudio de la palabra de Dios, el estudio sistemático, el estudio continuo, y que esto propende, tiene un objetivo de fortalecer la vida cristiana, porque tenemos que fortalecer esa vida cristiana. Nosotros no podemos dar por hecho que porque vinimos a Dios, pues ya está todo. Hay que fortalecer la vida cristiana en esa comunión con el Señor, en esa búsqueda, en esa profundización de la palabra, porque número uno, tenemos un enemigo que no descansa y que va a venir a cada rato con sus embestidas y necesitamos fortaleza para poder resistir esos momentos de tentación del enemigo. Y también van a llegar los días malos, ¿no? Que no, muchas veces esos días malos no tienen nada que ver con el enemigo, tienen que ver con nuestra circunstancia de vida. La palabra nos enseña, el Señor Jesucristo mismo hablando, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Así que ante esas situaciones de vida que nos vamos a enfrentar, que van a venir, tenemos que tener fortaleza cristiana para poderlos enfrentar, no como el mundo, desesperados, quitándonos la paz, quitándonos el gozo, no. Si Satanás nos tiente y nos quita el gozo, triunfó. Si Satanás nos tiente y nos quita la paz, triunfó. Si el mundo y las circunstancias conspiran contra uno y nos quitan el gozo y la paz, triunfaron. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. El Señor quiere de nosotros una vida victoriosa en Cristo Jesús, ¿verdad? Que parte, que comienza con nuestra fe y confianza plenamente anclada en Cristo y su sacrificio en la cruz. Y luego entonces, trabajando desde esa base, una vida de disciplina espiritual que vayamos entonces fortaleciendo la vida cristiana. Así que además de participar del estudio de la palabra en el programa de la iglesia, esto es un ejemplo, ¿verdad? Estas lecciones bíblicas, estos estudios bíblicos que hacemos en este momento de forma virtual, pero cuando estábamos congregándonos en la iglesia lo hacíamos ya en vivo y con más interacción y unas cosas. Lo hacemos, el programa de la iglesia provee para el estudio de la palabra, pero eso no quita la responsabilidad de cada creyente de sacar tiempo individual para el estudio de las escrituras. Y esto lo venimos diciendo a cada momento, a cada rato. Hermano, usted no puede depender únicamente de lo que yo hablo aquí. Y pues nosotros, créame que estamos bien comprometidos con esto de la enseñanza y le pedimos cada día a Dios su dirección para hacer esto. Pero o sea, realmente estamos limitados, bien limitados, y lo que se da aquí, ¿verdad? Realmente es casi rozar la superficie. Y nosotros pedimos, ¿verdad?, que usted en su casa también saque su tiempo, escudriñe la palabra, tenga su momento de buscar de ella y amplíe, ¿verdad? Aún lo que nosotros estamos aquí, usted vaya y lo amplíe y busque y indague más. Así que en esta lección de esta mañana, ¿verdad?, en esta tarde, pues esperamos darle algunas herramientas, algo que usted pueda, le sirva, ¿verdad?, para, como estímulo y como fundamento para usted iniciar, hacer esa disciplina del estudio de la palabra. Así que esta tarea resultará en bendición para la persona, la familia, su trabajo y la comunidad en general. Los efectos generados por esta importante tarea se podrán apreciar en la vida diaria. O sea, no se debe escatimar tiempo ni recursos para dedicar espacio al estudio devocional de la palabra del Señor. Alabado Dios. Así que vamos de lleno a la lección. Allí en pantalla, pues les pongo allí lo que es como mapita para que tenga allí. Ahí le dejamos ahí, ¿verdad?, para que tenga como un mapita de la lección de hoy. Así que vamos a comenzar la primera parte bajo el tema general, o subtema del poder de la palabra, Hebreos 4:12.
dentro de ese subtema, pues vamos a estar hablando del poder de la palabra, ¿verdad? El poder de la palabra como medio de información, el poder de la palabra como medio de formación y el poder de la palabra para la transformación, para hacer misión. Luego entonces, en la segunda parte, donde que estaremos hablando del estudio de las escrituras, vamos a ver por lo menos dos métodos ampliamente o generalmente utilizados para el estudio de las escrituras, conocidos como el método inductivo y el estudio sistemático. Así que vamos entonces a trabajar en. Gloria a Dios. Amén. Gloria, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Estamos en vivo y a todo color. Amén. La versión bíblica, la base bíblica, ¿verdad? Nos dio unos par de pasajes bíblicos. Salmo 119, versículos 26 al 32, Hebreos capítulo 4, versículo 12 y el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 39. O sea que el estudio bíblico de hoy pues, utiliza esas tres bases bíblicas. Y quiero por lo menos leerle el Salmo 119, versos 26 al 32, para de esta manera, de esta manera, poder pues, tener una base bíblica. Este salmo, ¿verdad? Vamos a comentar algo sobre el Salmo 119, pero estas palabras, esto que voy a leer, pues apuntan hacia la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas y como alimento al alma. Dice así, ¿verdad? La palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 119, versos 26 al 32. Lo estoy leyendo en la versión traducción del lenguaje actual. Dice, yo te conté mi vida y tú me respondiste. Enséñame a cumplir tus mandatos y a pensar solo en tus maravillas. No me dejes decir mentiras. Por favor, enséñame tu palabra. Dios mío, no me hagas quedar mal, pues confío en tus mandamientos y he decidido obedecerlos. No me tardo en cumplirlos porque me ayudaste a entenderlos. Aquí la palabra, cuando habla de mandamientos o habla de ley, se refiere a la palabra de Dios. En aquel momento en el Antiguo Testamento se refería mayormente a lo que era la ley de mosaica, la ley, las tablas de la ley y toda la ley que Dios le dio a Moisés. Pero en el contexto de nosotros es toda la escritura, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Son los mandatos, los estatutos, la palabra de Dios, la ley, está todo lo que conlleva la palabra de Dios. Y en términos, cuando usted lee este Salmo 119, en el término más amplio, es un salmo acróstico, exquisitamente escrito. Es una verdadera obra de arte dividida en 22 estrofas. O sea que sabe que el Salmo 119 tiene 150 versículos, es el capítulo de la Biblia más largo. Y si, los estudiosos, ¿verdad?, lo han dividido en 22 estrofas, formadas cada una de ellas por 8 parejas de versos. Y los versos pareados de la primera estrofa comienzan con la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, que lo que se conoce como el alfabeto hebreo, que es el alefato, pues comienza con la letra Aleph. Y con la segunda letra que de la segunda estrofa, siguiente estrofa, que es Bet. Y así sucesivamente hasta el final del poema. El sublime tópico que hábilmente presenta el Salmo es el de la divina revelación de la ley, y a veces llamada mandamiento, como le dije, testimonio, estatuto, mandato, juicio, palabra, camino. O sea que todas estas palabras que envolvemos aquí, que envuelve aquí, mandamiento, testimonio, estatutos, mandatos, juicios, palabra, camino, todas estos términos, todas estas palabras tienen que ver con la manera en que la Biblia se refiere a las Sagradas Escrituras, a la palabra del Señor. Así que, precisamente hablando de escrituras, porque el tema es el estudio de las escrituras, pues se refiere a los escritos de la ley de Moisés, salmos y profetas, pero, como les dije, ahora también nosotros tenemos el Nuevo Testamento, así que desde Génesis hasta Apocalipsis son las escrituras. Cuando Cristo en un momento pronunció el pasaje bíblico que vamos más adelante a hablar, que se registra en Juan capítulo 5, 39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, precisamente se refiere en ese momento histórico de Jesús al Antiguo Testamento, principalmente la ley y los profetas, incluyendo los salmos. Pero ahora, esa palabra a nosotros
no solamente incluye el Antiguo Testamento, sino también ahora el Nuevo Testamento, porque es también palabra inspirada por el Señor. Así que cuando se refiere a esa palabra escritura, refiriéndonos a las sagradas escrituras, no cualquiera escritura, las sagradas escrituras inspiradas por Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que comenzamos en la primera parte bajo el poder de la palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Así que vamos a ver rapidito ese texto bíblico de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Así que tenemos en la palabra de Dios escrita en la Biblia, ¿verdad? Este libro que tenemos, que maravilloso que podemos tener la Biblia en este formato. Podemos tener la Biblia así, o incluso podemos tener la Biblia aquí también, reducida aquí, pero en el tiempo de antes, amados hermanos, la Biblia eran rollos grandes, pesados, o sea, no todo el mundo tenía acceso a ella, no todo el mundo sabía leer y escribir, y no todo el mundo pues tenía acceso a ella, pero poco a poco, ¿verdad? Con las tecnologías, con la invención antes los libros o los escritos eran en rollos, pero con la invención del códice, ¿verdad? Que es la Biblia, los libros en este formato códice, pues se pudo simplificar, ¿verdad? Y las páginas de la Biblia hasta traernos de esta manera y codificada, con capítulos, con versículos, y pues hasta hoy día que tenemos Biblia de estudio incluso, ¿verdad? Que hasta con comentarios bíblicos para ayudarnos a mejor entender la palabra del Señor. Pero esa palabra sigue siendo la palabra inspirada por Dios, palabra de Dios registrada en estas páginas. Sus palabras están vivas, ¿sabes? Este libro no es un libro más, como hemos dicho, es un libro que es un caudal de sabiduría, es palabra de Dios que llena el alma, no es un libro para entretenernos, no es un libro para quizás apelar un poco las emociones, no, es un libro para alimentar verdaderamente el alma. Son palabras vivas, llenas de poder. La palabra de Dios entra directamente a nuestra vida interior, o sea, eso es lo que cuando una espada de dos filos es que corta por ambos lados, así que garantiza el que va a poder penetrar en términos de la ilustración de la figura, poder penetrar a lo que tú estás hundiendo esa palabra. En este caso, la Biblia es esa espada espiritual que penetra a nuestro ser espiritual. Una espada afilada que corta por ambos bordes. En una pelea, ¿verdad? En la figura, pues la espada corta el cuerpo, pero en términos, ¿verdad? Y hasta los huesos. Pues esa palabra de Dios, ¿verdad? En la figura, esa palabra de Dios, así mismo entra a nuestra mente y nuestro espíritu, lo más recóndito, ¿verdad? Aclara las partes ocultas de nuestra vida, ya sean buenas o sean malas, y nuestras vidas, o sea, esto demuestra que nuestras vidas ante Dios están completamente abiertas. Él sabe todo lo que hay que saber sobre nosotros. No puede haber secretos ocultos a Dios. Y mira, amado hermano, a veces, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios conoce todas las cosas y nosotros tenemos que aprender a sincerarnos con el Señor, aprender a confesarle nuestros pecados, nuestras situaciones. No por sentado, Dios, tú las conoces, no. El Señor las conoce, pero Él quiere que tú las manifiestes, porque cuando tú las manifiestas hay una humillación, hay una rendición al Señor, hay un proceso, ¿verdad? De bajar a nuestro orgullo, a nuestro yo, y podemos estar ante la presencia del Señor en plena humildad. Así que no dé por sentado que porque Dios conoce todas las cosas, no, pues yo no tengo que decirle a nada a Dios porque Él lo sabe, así que no, pues que Él bregue porque Él lo sabe, no. No, usted tiene que venir ante Dios y traer sus peticiones, traer sus oraciones, poner sus quejas, ¿verdad? Reconociendo, ¿verdad? Que Él es el todopoderoso Dios y lo sabe y quiere, ¿verdad? Que tú tengas esa confianza con Él, de acercarte al trono de la gloria y traer todas esas situaciones y tu oración al Señor. Así que no hay nada oculto a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bien,
Pues la palabra tiene el poder tanto para darnos información, para formar nuestra vida, que eso vamos a hablar luego, y luego entonces transformarnos para hacer la misión. Cuando hablamos de información es que las escrituras son fuentes de revelación. O sea, cuando uno lee la palabra del Señor es una fuente inagotable de información que nos revela cosas y grandes y ocultas que nosotros no conocemos, como dice Jeremías 33:3. Por medio de ellas Dios se ha dado a conocer. O sea, la manera de nosotros poder conocer a Dios son dos: a través de la naturaleza y a través de la palabra escrita del Señor. Dentro de las limitaciones humanas de nuestra mente finita, Dios nos ha permitido a través de su palabra esa fuente de conocer de Él, su naturaleza. Así que tal revelación escrita permite al creyente descubrir por medio del estudio de las escrituras que Dios se ha dado a conocer como el creador y sustentador de todas las cosas. Eso es lo importante, que tengamos ese conocimiento de Dios como creador y el sustentador de todas las cosas, y que decidamos entonces seguirle y servirle, y ir en pos de Él, tener una relación con Él. Eso es lo bueno de Dios. Dios no es un personaje que está por allá lejos de nosotros. Él quiere relacionarse con nosotros. Él creó precisamente al hombre, al ser humano, en primera instancia para tener comunión con Él. Dios quiere tener comunión con nosotros. Nosotros somos los que por el pecado nos hemos alejado de Él. Pero cuando venimos a Él y recibimos el sacrificio de Jesucristo como único medio para limpiarnos del pecado, y reconocemos y agradecemos ese acto de amor que Dios hizo por nosotros, enviando a su propio Jesucristo, Hijo Jesucristo, a morir en la cruz, eso nos acerca al Señor. Primeramente somos perdonados, somos justificados pues por la fe, y luego entonces, ¿verdad?, comenzamos una vida de relación con el Señor, porque el Espíritu Santo viene a nuestra vida y comienza a hacer el trabajo, a transformar nuestras vidas. Pero tenemos entonces que estar comprometidos cada día, profundizar en Él, y en este sentido, por medio del estudio de la palabra. Así que la palabra nos acercan como fuente de salvación, revelación, para conocerle más a Él. Al leer las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, el lector puede apreciar la infinidad de lo que es los atributos de Dios. Ser sabio, ¿verdad? Dios es sabio, es omnipotente, omnisciente, omnipresente, es un gran Dios de amor, de bondad, de justicia, etc. Así que eso lo conocemos, nos revela la palabra. Así que comprendemos la relación de Dios con el hombre a través de toda la historia humana, siglo tras siglo. Nos habla, ¿verdad?, de la historia de Dios y la su relación con el hombre, y cómo Dios se ha manifestado al ser humano de diversas maneras. Las escrituras también nos informan sobre temas tales como la creación del ser humano, el pecado, la salvación, los juicios de Dios, la profecía, los profetas, los jueces, reyes, gobernantes de Israel, el Mesías, el Jesús histórico, el Evangelio, la ley, las promesas divinas, la iglesia, la segunda venida, eventos escatológicos, entre muchos otros. O sea que hay una infinidad de temáticas que la Biblia trabaja, pero claro está, todo esto bajo un tema central, que es la salvación o la redención del ser humano, la salvación provista por Dios para volver al ser humano a su relación y comunión con Él. Así que eso, ¿verdad?, en términos de la información, que cuando nosotros estudiamos la escritura, ¿verdad?, tenemos toda esa riqueza desde el Génesis hasta el Apocalipsis para poder estudiar todo lo que es la palabra del Señor y tener amplio conocimiento de diversos temas. La palabra de Dios no es un libro de historia, pero la palabra de Dios no es un libro de ciencia, pero también tiene información que confirma los avances de la ciencia, y así sucesivamente. Tiene muchas temáticas que nos beneficiamos siempre y cuando, ¿verdad?, leamos la Biblia desde la perspectiva correcta, desde ese tema central que es la salvación del ser humano. Así que pasamos entonces a hablar del poder que tiene la palabra de Dios para la formación de nuestro ser, de nuestras vidas, de nuestras almas. El conocimiento pleno y vasto de las Escrituras provee formación del carácter cristiano. Cuando hablamos de carácter, es todo aquello que nos dota a nosotros lo que somos, nuestra verticalidad, de todo nuestro ser como cristiano, ¿verdad? Eso es lo que
el término carácter. O sea, el carácter del ser humano es formado mediante la obediencia fiel a la Escritura, la acción de vivir de conformidad a su norma. Cuando hablamos de formación, el diccionario bíblico, no, el diccionario de la lengua española define formación para efecto de lo que estamos hablando aquí como el nivel de conocimientos que una persona posee sobre determinada materia. Y esto es como matemática. A medida que nos profundizamos en la palabra de Dios, en la medida que adquirimos conocimiento de Dios, mayor es nuestra formación en el Señor y ciertamente nuestro carácter es más sólido, más firme. Nuestra vida cristiana es más sólida en el Señor. Así que pues es imprescindible, es imperativo nuestro tiempo, pasar, ¿verdad? El tiempo estudiando la palabra del Señor. Así que la manera de pensar y actuar cambia. O sea, que eso es parte de lo que es la formación del carácter. O sea, nuestras maneras de pensar, cuando estaba en el mundo el delito y pecado, nuestro pensamiento estaba dado al pecado, nuestro pensamiento estaba dado a la vida de vicio, a satisfacer la carne, sus deseos más oscuros. Pero qué bueno que cuando vinimos al Señor ya eso no es el pensamiento en nuestras vidas. Ahora lo que queremos es servirle al Señor, agradarle al Señor, queremos contribuir al avance del Evangelio, queremos que esto que ha venido a nosotros, otros también conozcan de ello y esa salvación que nosotros hoy disfrutamos, otros también disfruten de esa salvación. Así que nuestra manera de pensar y actuar cambia para bien, constantemente. Es un proceso continuo, constante, evolutivo en la vida del creyente, mientras se mantiene leyendo, ¿verdad? O estudiando, profundizando en el conocimiento de las Escrituras. El hermano o la persona que se entienda, que más conoce de la Biblia, todavía tiene un mundo por delante por conocer de la palabra del Señor. Así que no creamos que en el punto en que estamos, ya sea de los años que usted lleve en la iglesia o en el evangelio, no se crea que usted lo sepa todo. La palabra dice en el Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra del Señor tiene infinidad de conocimiento que pues, posiblemente, aún con todos los libros teológicos, bueno, lo creo así, aún con toda la teología, con todo lo que se ha escrito sobre y analizado de la palabra de Dios, todavía hay mundo por delante que conocer de la palabra del Señor. Así que esto no hay descanso, esto no se detiene. Usted puede tener 50, 60, 70 años de evangelio y haber sido hasta maestro, tener doctorado en teología y todavía hay cosas que usted no conoce. Sócrates, uno de los grandes pensadores griegos de miles de años atrás, que era un sabio, era una persona que con mucho conocimiento decía, yo lo único que sé es que no sé nada. O sea, que a medida que conozco y aprendo más, me doy cuenta que no sé nada. Así que esa es la actitud que tenemos que tener nosotros como cristianos cada día ante la palabra del Señor. Esto es continuo, esto tenemos que profundizar cada día en ella y a seguir aprendiendo, no que creernos que no sabemos todo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amén. Si continuamos acá, déjame mirar un momentito. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Así que continuamos acá. Sí, que la manera de pensar cambia, ¿verdad? Mientras el creyente se mantiene leyendo, la palabra de Dios se aviva mientras el creyente lee la porción. ¿Se acuerdan que dijimos a principio de la clase? Vivifícame según su palabra. Hay un proceso de reavivamiento, hay un proceso de cobrar vida, de recibir fuerza para mantenernos hacia adelante. Y créame que cuando nosotros nos sentamos sobriamente, tranquilamente, para estudiar la palabra, algo especial ocurre dentro de nuestras vidas y se vemos, ¿verdad? Que esto nos va alimentando, se goza nuestro espíritu, se goza nuestra alma al recibir esa palabra del Señor, ¿verdad? Como cuando físicamente tenemos hambre y le damos, ¿verdad? Como uno dice coloquialmente, ¿verdad? Cuando uno tiene hambre y come algo, uno dice, maté la que me mataba, ¿verdad? Así decimos coloquialmente para el hambre física. Pues así mismo, espiritualmente, cuando no le damos ese alimento, nos vamos muriendo espiritualmente, pero cuando le damos la palabra del Señor, ¿verdad? Y le damos, ¿verdad? Ese tiempo de comunión con el Señor, nuestro ser espiritual se aviva.
cobra vida y cobra fuerza. Alabado sea el nombre del Señor. Así que pues eso es lo que tiene que ver con la parte de formación. Ahora entonces también la palabra del Señor tiene poder para transformación, para hacer misión. ¿Qué significa esto? Que la Sagrada Escritura ayuda al creyente, ¿verdad? A través del estudio de ella, nos ayuda a comprender cuáles son sus dones, talentos y ministerios de acuerdo con el propósito de Dios en su vida. O sea, el Señor nos ha dotado ya innato de dones, talentos y ministerios, pero también en la marcha de la vida hemos ido adquiriendo otros, o aún esos dones innatos los hemos ido perfeccionando y mejorando en el Señor. Y siempre que usted ponga esos dones y talentos en las manos del Señor, el Señor los va a multiplicar, ¿verdad? Como aquel niño que puso los 2 panes los 2 peces y 5 panes en las manos del Señor, el Señor los multiplicó. Así mismo, cuando ponemos nuestros dones y talentos en las manos del Señor, el Señor los multiplica para su gloria y honra. Y eso, pues, el Señor tiene un propósito para cada una de nuestras vidas, y es menester que todo lo que Él nos ha capacitado y dotado lo empleemos al máximo para su obra y honra. Así que cada creyente puede comprender que es importante en la obra del Señor. Todos somos importantes en la obra del Señor. No hay nadie ni puesto más ni más ni menos. Todos somos miembros del mismo cuerpo y todos nos necesitamos, y no hay ninguna parte insignificante del cuerpo. Nosotros podemos decir que a lo mejor el dedo no necesitamos, el dedito chiquito, a lo mejor no lo necesitamos, o el dedito chiquito del pie, pero amados hermanos, estoy seguro que nadie que tenga ese dedo está dispuesto a cortarse lo que alguien se lo corte. Todo lo que nosotros tenemos, nuestras manos, nuestros sentidos, nuestras extremidades, todo eso es necesario para nuestro cuerpo. Pues así, todo lo que nosotros podemos traer como talentos, ministerios y habilidades para el cuerpo del Señor es necesario. Así que con la capacidad que el Señor nos da, realizar una tarea específica para el avance del reino del Señor. Todo lo que hagamos va a redundar siempre en el avance del reino del Señor, no importa lo mucho o lo poco que nosotros creamos, ¿verdad? Nosotros siempre tendemos a empequeñecernos, pero Dios sabe, ¿verdad? Cómo multiplicar eso. Ahora, hay personas, ¿verdad?, que porque tienen ministerios más conocidos, que a veces se sube a la cabeza, no, yo soy grande. Eso hay que tener mucho cuidado, amados hermanos. Aquí, al final, siervos inútiles somos, hicimos lo que nos tocaba hacer. La Escritura describe el proceso de la prueba. Yo lo menciono ahorita. La prueba va a llegar a cada uno de nosotros, pero precisamente el meternos en la palabra del Señor y en las disciplinas espirituales nos fortalecen para enfrentar esos momentos de prueba y de dolor en nuestras vidas. Así que pues lo dejamos hasta allí. Así que cual sea el llamado o tarea que Dios nos haya hecho para su servicio, lo importante es ser fiel. Eso es importante. Ser fiel a dicha encomienda divina, pues puede ser que solo tenga un solo talento. Lo importante es usarlo a su servicio a Dios y a su iglesia. Eso es lo importante, usarlo y emplearlo para el Señor. Así que pues lo dejamos allí. Dice, la obra del Señor, todos tienen oportunidad para trabajar. Mientras llega la segunda venida de Cristo, hay que trabajar mientras el día dura. Y todo lo que venga a la mano, hazlo con todo empeño. Eclesiastés 9, versículo 10. ¿Sabes? Demostrando, ¿verdad?, que todo lo que podamos hacer y venga a la mano hacerlo, ¿verdad?, en el nombre del Señor, para la gloria de su nombre, hacerlo con todo empeño. Vamos entonces a la segunda parte, y perdone, ¿verdad?, que quizás voy un poquito ligerito, es que quiero tratar de que este video no me coja más de 1 hora, y ya llevo casi 45 minutos de exposición. Vamos a hablar entonces del estudio de las Escrituras. Vamos a usar como base bíblica para este tópico o este subtópico que vamos a trabajar ahora, en Juan capítulo 5, versículo 39. Así que vamos a mirar rapidito ahí en pantalla ese pasaje bíblico que dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Alabado sea el Señor. Permíteme un momentito, disculpen. La garganta se me seca, perdónenme. Amén. Sí, estas palabras las pronunció nuestro Señor Jesucristo, y ciertamente la palabra del Señor es vida.
Vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿verdad? Sobre ese pasaje. Los líderes religiosos, ¿verdad? Vamos a ver el contexto de este pronunciamiento de nuestro Señor Jesucristo. Los líderes religiosos sabían lo que decía la Biblia, o sea, se la sabían como leer cualquier libro más. Sabían el conocimiento, pero no lo estaban viendo de la parte espiritual. Los religiosos de la época de Jesús no aplicaban sus palabras a la vida. Ese es el error que no podemos nosotros cometer, leer la Biblia como un libro más y no entender que esas palabras son alimento al alma y esas palabras son vivas y poderosas en nuestras vidas y que son aplicables y que tenemos que poner esa palabra por obra en nuestras vidas. Conocían las enseñanzas de las Escrituras, pero no reconocieron al Mesías que las señalaban. Es triste, tenían las Escrituras, eran maestros de la ley y unas cosas, pero al fin y al cabo, cuando tuvieron al Mesías ahí al frente de ellos, no lo reconocieron. O sea, todos esos estudios, todo ese conocimiento que tenían, de nada les sirvió porque estaban enfocados, no estaban enfocados en verdaderamente tener la visión del Mesías. Solo unos pocos de esos religiosos que conocemos en la Biblia, como Nicodemo, como José de Arimatea, quizás, ¿verdad? Como en representación de un puñado que quizás sí tuvieron un poco de esa visión de ver que Cristo era el Mesías, pero la gran mayoría de esos religiosos de la época no vieron a Cristo como el Mesías. Conocían las leyes, pero no vieron al Salvador. Atrincherados en su sistema religioso, que ese es el problema de la religión, de la rutina, de demasiada liturgia que nos rellena y perdemos el foco de Cristo y lo que hizo en la cruz del Calvario y su obra. Se negaron a permitir que el Hijo de Dios cambiase sus vidas. El Señor vino para transformar, para buscar lo que se había perdido, vino, ¿verdad?, para los pobres, vino para aquellas personas, ¿verdad?, pobres de espíritu, pero ellos en su orgullo, en su creerse más gente, su altivez, se negaron a permitir que el Hijo de Dios cambiase sus vidas. Estaban tan enredados en la religión que no fueron capaces de ver la palabra viva, logos. La palabra logos del griego es esa palabra viva, como decir el verbo de Dios, la palabra viva, el verbo encarnado ante sus ojos, Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, Jesucristo, ¿verdad? La palabra da testimonio del Cristo vivo, el Cristo viviente. Amados hermanos, voy a tomarme un tiempito para hablarles de los dos métodos del estudio de las Escrituras, esperando con esto poderles aportar algo que a ustedes les pueda servir de referencia, le pueda servir de herramienta para entonces de aquí, ¿verdad?, de este momento, usted poder abordar la palabra del Señor, las Escrituras, con un plan de trabajo, ¿verdad?, con una estrategia que le permita maximizar y aprovechar al máximo ese estudio de la palabra. El primer método que vamos a estar hablando se conoce como el método inductivo. El método inductivo, en palabras simples, es un proceso de estudio que va desde lo más simple a lo más complejo. O sea, usted empieza a un punto simple de la palabra, entonces, según va adquiriendo conocimiento, va ampliando, va moviéndose a un nivel mucho mayor. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo eso ayuda al creyente a comprender mejor las Escrituras. El estudio inductivo se puede practicar diariamente. O sea, ¿cómo llevamos a cabo este método? Pues se dice que se practica diariamente, enriqueciendo el conocimiento de la palabra de Dios, que es lo que se conoce como el estudio devocional de la Biblia. O sea, en otras palabras, cuando hablamos de devocional es algo que hacemos diariamente. Es una rutina, pero no una rutina en el sentido malo de la palabra, sino una rutina que establecemos, una disciplina, más bien que establecemos para sacar un tiempo de nuestras vidas diariamente para este proceso de estudio devocional de la palabra del Señor. ¿Cómo funciona esto, verdad? ¿Cómo más o menos podemos emplear este método en nuestras vidas? Pues se dice que número uno, se inicia con la lectura general de la Biblia. Por ejemplo, ¿verdad?, usted puede sentarse ese día y decir, mira, me inquietó un pasaje bíblico que quiera leer ese día, qué sé yo, quiero empezar, o a lo mejor quiero empezar a leer un libro de la Biblia, por ejemplo, Génesis, voy a leerlo desde el primer capítulo hasta el último capítulo, y usted todos los días, ya sea que coja un capítulo
o varios capítulos, pues usted va leyéndolo poco a poco. Así que inicia esa lectura general de la Biblia, se continúa leyendo hasta que un pasaje bíblico le llama la atención. O sea, usted empieza a leer la palabra y cuando llega a ciertos pasajes bíblicos que le llaman la atención, usted hace un detenimiento allí. No prosiga a leer la Biblia hasta que usted no resuelva ese pasaje bíblico que le llama la atención. Quédese ahí cuanto sea necesario y sáquele, ¿verdad?, el máximo beneficio a esa porción bíblica. Ahora bien, cuando usted pasa eso, ¿verdad?, que llega ese pasaje bíblico que le llama la atención, una segunda lectura a todo lo que previamente había leído hasta ese punto, asegura que realmente ese pasaje está cobrando vida ante sus ojos. O sea que usted lee la palabra, llega un pasaje bíblico que le llama la atención y ahora va a ser como una segunda lectura, nuevamente, ¿verdad?, ver todo otra vez en una segunda o tercera lectura si es necesario. Entonces, en ese pasaje que usted le llamó la atención, procede a buscar las palabras que no entiende. Usted va a hacer el ejercicio de buscar un diccionario, puede ser de la lengua española o puede ser un diccionario bíblico. Va a buscar palabras que usted no entienda para entenderlas, o sea, para entenderlas mejor. Usted tenga una libretita donde va a anotar las enseñanzas, ¿verdad?, que el Espíritu Santo le va iluminando. ¿Sabe? Esas palabras que usted no entiende, pues las busca en el diccionario y usted lo anota. Y pues todo lo que le venga a la mente, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, sobre ese pasaje, todo lo que usted sienta en su espíritu, usted lo anota y lo escribe mientras va estudiando esa palabra. Luego entonces procede a comparar pasajes bíblicos parecidos en otras partes de la Biblia. O sea, por ejemplo, si usted está leyendo algo y habla del pasaje que tiene que ver con pozo, por ejemplo, ¿verdad? Pues usted a lo mejor va a buscar esa palabra pozo en otras partes de la Biblia. Para eso entonces usa una concordancia bíblica. O si por ejemplo estamos hablando de tierra que fluye leche y miel, ¿la? Y la palabra leche, pues entonces usted puede decir, no, pues me detengo ahí, déjame buscar la palabra leche y la palabra miel, a ver en otros pasajes de la Biblia que habla de esas dos palabras y de ese pasaje. Así que procede a comparar pasajes bíblicos parecidos localizados en otras partes de la Biblia. Se verifica la enseñanza bíblica si se encuentra en la palabra escrita, algo que aluda que pueda estar explicado en otros pasajes bíblicos. Leer el pasaje bíblico en otras Biblias de estudio, o sea que ese mismo pasaje que usted está leyendo y se detuvo y que está analizándolo con más detenimiento, se dice, ¿verdad?, se sugiere buscar otras Biblias de estudio y Biblias de otros, quizás traducciones alternativas para comparar versiones y ver, ¿verdad?, cómo hay cambios de expresión que nos ayuda a entender y a darnos más sentido a las palabras. La cuestión es que comparemos para expandir el conocimiento, expandir, ¿verdad?, a ver qué detalle me dice uno que no me dice otro y que complemente. Así que esa es la idea aquí. Yo sé, ¿verdad?, que no hay los recursos para uno comprar muchas Biblias y Biblias de estudio que no son tan baratas, pero lo bueno es que el Internet ofrece algunos portales gratuitos donde usted puede ver las diferentes versiones de la Biblia, incluso aplicaciones de celular de Biblia que vienen en diferentes versiones y traducciones al español o al inglés, ¿verdad?, si usted también conoce el inglés, y puede bajarlo y puede estudiar, ¿verdad?, un mismo pasaje bíblico en diferentes versiones. Así que yo pienso más adelante dar algo un día de qué recursos podemos conseguir en la Internet gratuitos para ayudarnos a estudiar la palabra del Señor. Bien, una vez, ¿verdad?, hecho eso, pues aquellos, ¿verdad?, que tengan también los recursos y lo que poquito que se pueda conseguir en Internet, acudir a comentarios exegéticos, que es una herramienta útil para el estudio de la palabra del Señor porque nos ayudan a explicar textos frase por frase y enriquecen la interpretación bíblica con principios, valores y enseñanzas que se pueden usar al momento de predicar o enseñar. O sea, ya sea para predicar o enseñar, ¿verdad?, ya hay, en este caso, a los maestros de escuela bíblica, pues le conviene para su expansión del conocimiento, porque en el caso, ¿verdad?, y aquí pues me dirijo más a los educadores
que nos están viendo, los hermanos, ya sea maestro de escuela bíblica de nuestra iglesia o cualquier educador cristiano que nos ve, ¿verdad? Eso humildemente, ¿verdad? Comparto esta sugerencia. Nosotros tenemos una responsabilidad delante del Señor y ciertamente nosotros tenemos que ir un poquito más lejos de lo que es el cristiano regular que estudia la palabra, porque nosotros la estudiamos no solamente para enriquecernos nosotros, sino para también tener la capacidad para comunicarla efectivamente. Así que el trabajo es doble o triple de lo que es nosotros, ¿verdad? Como cualquier cristiano de a pie que estudia la palabra para enriquecerse el alma. Ya el educador tiene una responsabilidad no solo para consigo y alimentarse a él, sino también para hablar y comunicar efectivamente la palabra del Señor. Así que en esos términos, los comentarios exegéticos son importantes porque ayudan a entender el pasaje bíblico un poquito más ampliar un poquito más el conocimiento, nos dan detalles del contexto de los textos bíblicos, información histórica, cultural y otras cosas, ¿verdad? Que a veces pues, no es tan sencillo leerlo directamente del pasaje bíblico. Así que también, ¿verdad? El estudio devocional de las Escrituras representa una inversión de tiempo que beneficiará al cliente no solo por el estudio, sino apropiarse, alimentarse y fortalecerse interiormente con la palabra. Así que todas estas herramientas que le estamos dando nos va a permitir estar un tiempito, dedicarle el tiempo, ¿no? Un tiempo de dedicación a la palabra del Señor. Ahí le dejo un comentario de que en los evangelios se puede captar la habilidad de Jesús para predicar y enseñar el reino de Dios. Por un lado, demostró conocimiento profundo de las Escrituras al enfrentar al enemigo en el desierto, y por el otro, muy pocos se atrevieron a desafiar al maestro, pues demostró su conocimiento de las Escrituras para transmitir su mensaje salvífico. ¿Qué es lo que quiere decir eso, amados hermanos? Que ciertamente Jesús es nuestro ejemplo. Él estaba sólido en el conocimiento de la palabra, y por eso que cuando fue tentado, pues mire, él pudo contrarrestar esa tentación con el conocimiento sólido que tenía en la palabra del Señor, y que ese conocimiento también demostró, ¿verdad? Para transmitir su mensaje salvífico, y que muy pocos se atrevieron a desafiarlo, y los pocos que lo hicieron salieron trasquilados, ¿verdad? Fueron por lana y salieron trasquilados. Y Jesús nos enseña, ¿verdad? De que nosotros también en el nombre de Jesús, todo lo que él hizo, aún cosas mayores, nosotros haríamos en su nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Bien, ahora vamos a hablar del estudio sistemático. Ya hablamos anteriormente del estudio inductivo, ahora vamos a hablar del estudio sistemático. ¿De qué consiste este estudio sistemático? Consiste en escoger qué desea estudiar de la palabra. O sea, usted escoge un tema, algo que le llame la atención, estudiar de la palabra. Por ejemplo, en estos días, nuestro hermano Noel González estuvo disertando el tema en la iglesia y las autoridades terrenales. Pues eso es un tema. Entonces, a partir de ese tema, voy a buscar todo lo que diga la Biblia acerca de ese tema. Así que puede empezar estudiando libros, secciones, Antiguo Nuevo Testamento de la Biblia, o bien puede ser dirigido a lograr conocer temas, enseñanza, historia, textos de difícil comprensión, entre otros. Usted escoge algo de la Biblia que usted desea estudiar a profundidad. Entonces, hay dos tipos de temáticas que podemos escoger. Pueden ser temas bíblicos o pueden ser pues pasajes difíciles de entender. Esos son los dos tipos de cosas que podemos enfocarnos en el estudio sistemático. Si se tratase de temas bíblicos, pues se hace un estudio a través de toda la escritura, lo que habla de ese tema. Se puede usar una concordancia de la Biblia para encontrar dónde está ese tema. Todos los pasajes bíblicos que giren en torno a ese tema. Se usan diccionarios teológicos para definir los temas y encontrar la enseñanza generalmente aceptada. De otra parte, cuando se trata de pasajes difíciles de entender, es necesario estudiar el contexto del pasaje. Es decir, se estudian los capítulos anteriores y los posteriores al texto, y esto puede incluir estudiar el libro completo. Cuando tenemos un texto que es difícil de entender, tenemos que tener el contexto completo y tenemos que leer pasajes antes y pasajes después, y también profundizar en otras cuestiones culturales, históricas, figuras, ¿verdad? Que use ese pasaje para poder seguir profundizando
un poco más en la escritura. Ven. Así que cuando se estudia el contexto de un pasaje, dice, cada pasaje de la Biblia tiene un contexto específico, por lo cual es necesario revisar la historia, la política, el aspecto social, los usos y costumbres y el ambiente religioso, por lo menos, de la época, girando en torno a ese pasaje bíblico. Los libros que comentan las costumbres y tradiciones, sean del Antiguo o Nuevo Testamento, resultan muy útiles. Lo que se llaman los libros de uso y costumbre. Es importante, ¿verdad? Usted adquirir ese tipo de libro o conseguir, ¿verdad?, algo por el internet que pueda tener de uso y costumbre. También es necesario considerar que las escrituras se pueden interpretar literalmente, pero en ellas también podemos hallar figuras de lenguaje, por lo cual, pues, existen diccionarios de figuras de lenguaje y que tenemos que tener mucho cuidado con espiritualizar todo lo que se lee. Hay que tener, ¿verdad?, ese cuidado, porque no todo lo que se lee en la Biblia aguanta espiritualización, ¿verdad? En cierto punto. Hay que ver unas cosas que son literales. Bien. Siguiendo por aquí, algo más que anotamos sobre el estudio sistemático ante la posibilidad de conocer los idiomas originales y arameo, griego y hebreo, que estos son los tres idiomas con que se escribieron la Biblia, el hebreo, griego y partes de la Biblia que están en arameo. El creyente podrá hallar gran fuente de conocimiento en la riqueza de esos idiomas originales. Aquí lo que queremos decir, amados hermanos, ya pues nuevamente, yéndonos un poco a aquellos que quieren incursionar un poquito más en el estudio más profundo de la escritura, hay mecanismos, ¿verdad?, para uno ir a los idiomas originales y buscar ciertas palabras en sus idiomas originales para saber la riqueza. Y a veces en el idioma de antes una misma palabra tenía mucho significado, por lo tanto hay que buscar ese significado y el sentido del pasaje que estamos leyendo. Y muchas veces ustedes ven que yo en mis estudios bíblicos, cuando a veces defino una palabra, suelo, una palabra que es bíblica, la suelo definirla por los diccionarios que son de esos lenguajes de hebreo y griego, porque queremos ir a la fuente, no queremos usar cualquier diccionario por ahí para definir una palabra, cuando podemos ir a buscar su palabra en su origen, en su idioma original, que nos da una mayor riqueza del lenguaje y poder entender todavía más lo que quiso el Señor decirnos a través de la palabra. Amén. Así que pues lo dejo, ¿verdad?, ese comentario. Bien, amados hermanos, ya finalizando, y pues no quería pasarme de la hora, pero me pasé como quiera. En resumen, cuando usted quiera sentarse a estudiar la palabra, pues lo principal que necesita es tener una Biblia y tener comentarios. Yo le dije que en el internet pues se pueden conseguir comentarios gratuitos, hay maneras, pero también, ¿verdad?, si usted tiene los recursos y le gusta más leer el libro así en hard copy, ¿no?, impreso, pues entonces acuda a la librería cristiana, ¿verdad?, más cercana para conseguir libros bíblicos, comentarios, diccionarios, concordancias, libros de apoyo, entre otros. Así que todo esto para ayudarnos, para profundizar más en el estudio de la palabra, y esto a su vez redunde en nuestro fortalecimiento espiritual. Así que en resumen, amados hermanos, el estudio de la palabra de Dios reviste una importancia superior en la vida de cada creyente. Al estudiar la Sagrada Escritura, el creyente recibe el alimento sólido espiritual. Jesús recomendó el estudio de las Escrituras a quienes no conocían quién era verdaderamente. Eso, ¿verdad? Enfatizamos que el estudiar la Sagrada Escritura recibimos alimento al alma espiritual para mantenernos fortalecidos y mantenernos avanzando en nuestra vida cristiana. Aquellos que le han conocido pueden disfrutar del estudio que enriquece la vida espiritual. Hay una gran cantidad de métodos de estudios bíblicos, de los cuales el método de estudio inductivo, que fue el que vimos primero, puede resultar efectivo para la lectura devocional, y se recomienda a los creyentes usar este método e irlo perfeccionando mediante la práctica. El uso de diccionarios de la lengua, ya sea inglés o español, diccionarios hebreo y griego, comentarios bíblicos, son altamente recomendados a la hora de estudiar las Escrituras.
Se recomienda sacar un tiempo y lugar específico cada día. El estudio de la palabra debe ser acompañado con oración, pidiendo al que inspiró las escrituras, el Espíritu Santo, ilumine nuestro entendimiento, ¿verdad? Por eso siempre oramos que cuando leemos la palabra, vamos a comunicarla, no hablemos vana palabrería de humana sabiduría, sino que sea inspirado por el Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo nos ilumine tanto cuando somos receptores de esa palabra, recibirla, ¿verdad? Y que entre en nuestra mente, en nuestro corazón y podamos poder ponerla en práctica en nuestra vida. Y si somos comunicadores de ella, ¿verdad? La comuniquemos de la manera más efectiva, más, más correcta, más entendible a los oídos de cada hermano. Estudiar las escrituras sin la iluminación del Espíritu Santo es como poner una lámpara sobre la mesa sin echarle aceite. El estudio de la palabra no debe prescindir de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Así que, amados hermanos, en la fe, sin tiempo para más, le damos gracias, ¿verdad?, por su comparecencia. Vamos a ver, ¿verdad?, los comentarios que hemos recibido, ¿verdad? Hemos recibido comentarios, el hermano Romero y Mary, ¿verdad?, nos dicen, ¿verdad?, nos comentan allí, nos dicen, ¿verdad?, que están viendo la transmisión. También la hermana Ada Dicor nos están viendo. Tenemos también a Moisés Valentín, Irma Pérez, Dios les bendiga, gloria al nombre del Señor. Así que, ¿verdad?, amados hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo, gracias por haber estado ahí presente y habernos escuchado, ¿verdad? En el tema de hoy, pues estuvimos basados en el estudio de las Escrituras. Y comparte este video, amados hermanos, con sus hermanos en la fe que no pudieron estar en vivo. Comparte este video y quiero dejarles en pantalla mi información. Si de lo que hablé al principio, si usted, ¿verdad?, tiene la forma de llegar a alguien que este estudio no está llegando, déjeme saber, ¿verdad? Déjeme saber, ¿verdad?, que usted, pues, está siendo un colaborador nuestro para nosotros tener constancia. De si usted conoce personas en su familia, ¿verdad?, que usted tenga la confianza de ir y tenga ese acceso, ese libre acceso a un familiar, hermano de la iglesia que no tiene internet, no puede recibir esta enseñanza así, ¿verdad?, por este medio, porque no maneja ni el celular, ni la computadora, ni nada de eso, ni sabe usar Facebook, o ni tiene cuenta de Facebook. Pues, por favor, ayúdeme a sentarse un rato con esa persona y a facilitarle, a que ponerle esta lección, para de esta manera ellos también sean beneficiarios. Allí mi número de teléfono que me pueden llamar es 187-213-4794. Mi número de WhatsApp que me pueden escribir al WhatsApp, que me pueden conseguir el 787-234-2954. Y mi email es jbonilla77@gmail.com. En el primer teléfono que les di, pues, el 213-4794, me puede también escribir mensajes de texto. Así que, amados hermanos, muchas gracias por su comparecencia. Este fue el hermano José Bonilla, por la gracia del Señor, superintendente del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Barrio Aceitunas de Moca, quien pastorea el reverendo Samuel Carreras, y les saludamos en el amor de Jesucristo. Muchas gracias por haber escuchado este estudio. Esperamos que sea de grande beneficio a sus vidas. Así que Dios les continúe bendiciendo. Hacia adelante en el Señor y hasta la próxima. Bye.